hemos estado estudiando los salmos y los estamos estudiando a través de esta idea de canciones para el camino. Porque creemos que Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras temporadas de nuestra vida. Entonces, hace unas semanas aprendíamos una canción en el Salmo 23. Dios es mi pastor. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios es mi pastor. La semana pasada la pastora hacía un excelente trabajo hablándonos acerca de Dios es mi refugio en el Salmo 46. ¿Puedes decir conmigo? Dios es mi refugio. Bueno, el día de hoy quiero llevarte a un salmo que a lo mejor para muchos es muy conocido, pero antes me gustaría preguntarte, ¿a cuánto les gusta vivir en una cueva? En la mañana sí contestaron varios, ¿eh? ¿A cuánto les gusta vivir en una cueva? Pregúntale al que está a tu lado, ¿te gusta vivir en una cueva? Regularmente, yo que crecí en el Florido, acá en el Florido, por ahí crecimos. Y siempre de ahí donde estábamos y en la escuela se miraba el Cerro Colorado. Y en el Cerro Colorado, por ahí donde dice Jesucristo es el Señor, había una cueva. Y siempre nos preguntábamos qué había en esa cueva, ¿no es cierto? De niños siempre, o en alguna parte siempre, en diferentes partes del mundo donde hemos estado hay una cueva. Adivina cómo le ponen. Vamos, adivina cómo le ponen. La cueva del diablo, ¿no es cierto? Sí, estoy seguro que por donde tú creciste había una cueva del diablo. Ahora resulta que el diablo tiene cuevas en todo el mundo, ¿no? Pero quiero decirte algo. El día de hoy quiero llevarte a una historia y quiero llevarte a un momento en la vida de David donde él tuvo que estar en una cueva. Me encantaría si puedes cerrar tus ojos por un momento y vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Qué honor, qué privilegio poder estar aquí para aprender más y más de ti. Para aprender de tu palabra, para aprender de tu presencia, para aprender de lo que tú tienes para nosotros. Dios Padre, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón. El día de hoy queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. También serios ahora, voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, vamos, ocupamos un poquito de energía. Sé que estás nervioso por el partido de México, pero regálame 2 horas ahorita, ¿ok? Y todos, no. Mira, quiero decirte esto antes de empezar. Las cuevas no son el lugar donde Dios nos abandona. ¿Puedes creer esto el día de hoy? Son el lugar donde Dios transforma nuestro corazón para el camino que viene, nos prepara para el camino que está por delante. Y hoy quiero enseñarte una canción que está escrita en el Salmos 34, una canción que al final de todo, cuando tú la escuchas, puedes decir, Dios es fiel. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios es fiel. Mira, quiero contarte algo en el Salmo 34. Todos nos imaginamos que las mejores canciones, que los mejores cantos nacieron de los mejores momentos de la vida. Y el día de hoy quiero decirte que para el Salmos 34 fue diferente. Regularmente hay momentos de dolor, hay momentos de espera o hay momentos de incertidumbre. Bueno, este Salmo 34 se escribió en un momento como esos. David escribe este salmo, pero déjame te lo pongo un poco en contexto, ¿ok? ¿Qué está pasando? David es un joven que fue ungido para ser rey, ¿cierto? ¿Qué pasa después en el transcurso de su vida? Su papá lo envía a llevarle comida a sus hermanos, ¿no es cierto? ¿Y quién había ahí? Goliat, un filisteo, gigante. Estaba
aterrorizando, si se podría decir así, al pueblo de Israel. Les estaba insultando, y entonces David dice: ¿quién es este para que esté gritándole al pueblo de esta manera? Todos conocemos la historia, la onda, la piedra, Goliat se muere, ¿no es cierto? Y entonces David ahora ya es parte del reino, pero Saúl se entera de que este es el que acaban de ungir como próximo rey de Israel. ¿Cómo crees que el rey actual se va a sentir de saber quién es el próximo rey? Pues le dio envidia, ¿no es cierto? Pero aún así todo esto está en Primera de Samuel, ¿ok? Pero aún a pesar de eso, había espíritus que venían y atormentaban a Saúl. Y adivina quién venía y dirigía la alabanza y quién cantaba para que esos espíritus no estuvieran atormentando a Saúl. David. Pero en un momento de envidia, en un momento de coraje, Saúl agarra la lanza, se la avienta a David, ¿no es cierto?, queriéndolo matar. Y David sale huyendo. Adivina a dónde sale huyendo. Se va a una ciudad que se llamaba Gat. Y adivina de dónde era Goliat. De Gat. Y llega ahí a este lugar donde están los filisteos, y llega David huyendo, llega él solo, está ahí, y de repente alguien dice: oye, como que a este lo conocemos, ¿no? Y David dice: ah, caray, sí, ¿no es este del que cantan Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? ¿No es este David el que mató a Goliat? Y ¿sabes qué hizo David? Esto está en el capítulo 22, 21 y 22 de Primera de Samuel. David dice: ¿qué voy a hacer? Y empieza a actuar como un loco. Empieza a rasgar y rayar las paredes como si estuviera loco. Dice que babear en su barba. Estaba como si estuviera loco. Y entonces lo agarran y lo llevan con el rey y le dicen: mira, es David. Y el rey les dice: ¿necesitamos otro loco en el pueblo? ¿Alguna vez te has preguntado eso de tu calle o de tu colonia? ¿Necesitamos otro loco en la colonia? Bueno, esta es otra historia, ¿no es cierto? Y lo dejan ir, a pesar de que era David, de que había matado a Goliat, lo dejan ir. ¿Y sabes a dónde va? Va y llega y se esconde en la cueva de Adulam. Y ahí, en esa cueva, en ese momento, imagínate, el rey te está persiguiendo para matarte. El rey está haciendo hasta lo imposible por encontrarte y matarte. Tú estás escondido ahí, y no quiero que se te olvide. David está escondido ahí. No quiero que se te olvide cómo está la vida de David en este momento. Y a pesar de eso, de ahí, de la cueva, nace el Salmo 34. Vamos a ver cómo empieza el Salmo 34. Una cueva es una temporada donde Dios parece estar preparando tu corazón más que resolviendo tus circunstancias. Y quiero decirte una verdad antes de comenzar a leer la palabra. Dios está más interesado en lo que está haciendo en ti que en lo que está haciendo a través de ti. Muchas veces estamos preocupados. David ya había estado en el palacio. David ya tenía una casa. David ya tenía un llamado. David ya sabía su futuro. Pero aún así, David fue llevado a la cueva para ser recordado de quién dependía. No dependía de sus propias fuerzas, dependía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte. Y mientras él ya conocía todo aquello, Dios necesitaba trabajar en su corazón antes de darle la oportunidad de gobernar. Quiero decirte el día de hoy, tal vez hay cuevas en nuestra vida, tal vez hay situaciones difíciles en nuestras vidas, y me encantaría que pudiéramos ver esta cueva como temporadas de nuestra vida. Hay temporadas en las que hay incertidumbre, no sabes qué es lo que Dios tiene para ti el día de mañana. Hay temporadas o hay cuevas de duda donde Dios se revela de una manera diferente, y
Y quiero que sepas, todos pasamos por estos momentos. Todos necesitamos que Dios trabaje en nuestro interior para después trabajar a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, Salmo 34, y ahí está el primer punto. A lo mejor te dieron una hojita el día de hoy. Ahí está el primer punto. En la cueva Dios redefine tu adoración. Vamos, pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estaba David? Pregúntale, ¿cómo estaba David? ¿Estaba bien? ¿Estaba al 100? ¿Estaba tranquilo? ¿Estaba siendo perseguido? ¿Estaba siendo buscado por el rey? ¿Lo querían asesinar? Y él escribe estas palabras. Así empieza esta canción: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué cantábamos? ¿Qué cantábamos hace un momento? En todo tiempo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahí no dice cuando Saúl me deje de perseguir, voy a adorarte, Señor. Cuando regrese al palacio, voy a adorarte, Dios Padre. Ahí dice, no importa en la situación en la que yo me encuentre, bendeciré a Jehová. ¿Qué dice? Vamos, léelo conmigo. En todo tiempo. Dile al que está a tu lado, en todo tiempo. Se te ponchó la llanta, en todo tiempo. Se te mete el agua por el techo. Yo pensé que iban a decir amén. En todo tiempo bendeciré a Jehová, en todo tiempo. Pero tú y yo tenemos una elección. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que empezar a alabarlo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces pasamos más tiempo quejándonos, pero ahí tenemos una opción y nosotros decidimos qué hacemos. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. Mira, quiero que pongas mucha atención a esto. La cueva cambia la pregunta. Antes tal vez la pregunta es, ¿debo adorar a Dios? La cueva cambia la pregunta. De cómo están mis circunstancias, te hace enfocarte en quién es Dios. Pregunta conmigo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿En quién está puesta tu seguridad? ¿En quién está puesta tu confianza? Cuando tú recuerdas quién es Dios, su alabanza estará de continuo en tu boca. Estés en la cueva, estés en el palacio, estés en problemas, estés en gozo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él sigue siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo digno de toda alabanza. Pero entonces tu adoración madura. Tu adoración cambia. No es Dios el que cambia, es tu adoración la que cambia, porque ya no depende de las emociones. No depende de resultados, no depende de explicaciones, sino de lo que conoces de Dios. ¿Quién es Dios para ti? Voltea con la persona que está a tu lado, pregúntale, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Vamos al versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Versículo 3. Engradeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Cuando tú entiendes quién es Dios, tú quieres alabarlo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Cuando tú entiendes quién es Dios, tú quieres alabarlo. Pero ahí te va. ¿Qué está diciendo David? No voy a hacer esto solo. Su familia se enteró que estaba en la cueva. Fueron a verlo a la cueva. Después de esto, muchas otras personas llegaron, como 400 hombres. Pura calidad, ¿ok? Di conmigo, pura calidad. Los endeudados, los amargados, los rechazados, los desechados llegaron ahí. Pero David dijo, mira, me están siguiendo para matarme. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a alabarle. No solo yo, todos juntos, vengan conmigo, dice. Cuando tú entiendes el carácter de Dios, tú entiendes que
tu alabanza no es suficiente. Necesitas jalar a los demás a que alaben y exalten a su nombre. ¿Puedes decir Dios es bueno? ¿Puedes decir Dios es grande? Y dale el mejor aplauso que tengas para Él. Todo esto mientras lo están persiguiendo, lo quieren asesinar y está en una cueva. Seguimos adelante. Lo cantábamos hace un momento y cuando leo este versículo, de verdad que mi corazón se llena. Porque estoy seguro que tú has recibido respuesta de Dios en algún momento. ¿Cuántos de los que están aquí han orado y han recibido respuesta de parte de Dios? Y para algunos es muy rápido. Conocemos historias de a mí me responde bien rápido. Conocemos historias donde estamos esperando, pero Dios responde. Y el Salmo 34 versículo 4 lo cantábamos hace un momento y por eso tiene tanto poder. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vamos, léelo conmigo bien fuerte. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice no tuve miedo. Dice busqué a Jehová. Y lo cantábamos hace un momento, ¿no es cierto? Y ese canto que estábamos cantando es basado en Salmos 34. Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué más confianza necesitas para tu vida? Busca a Jehová, Él te escucha. La diferencia es qué hacemos con el miedo. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? ¿A quién se lo llevas? Busca a Jehová. Él puede librarte de todo ese miedo. ¿Cuántos dicen amén? Las cuevas redefinen cómo adoramos. Es hermoso. Mira el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Necesitas la luz de Jesús, necesitas la luz de Dios en tu vida. Y sus rostros no fueron avergonzados. No solo eso, sino que versículo 6, este pobre clamó. Yo quiero creer que cuando escribió esta parte, este pobre clamó, estaba pensando cuando estaba actuando como loco allá en Gat. Este pobre clamó. ¿Y qué dice? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Escucha, mira, David nuevamente enfatizó su experiencia personal en estas verdades. Él era el pobre que clamó a Dios y Dios respondió con gracia. Escucha esto, un clamor es corto y regularmente no es dulce. Un clamor es breve y amargo. Un clamor es el lenguaje del dolor. Un clamor se produce de manera natural. Un clamor tiene mucho significado y no tiene música. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Y te lo sabes de memoria. El versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Vamos, bien fuerte, léelo conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gracias, Abraham. Ya no era solamente una teoría. Ya no era que David había escuchado que el Dios de Jacob, que había peleado y un ejército de ángeles, ahora él lo había experimentado. Dios le libró de la angustia, Dios le libró del temor, Dios le libró de la mano de sus enemigos. Ahora él tiene la seguridad. ¿Cuál seguridad? El ángel de Jehová acampa, y aunque no lo puedo ver, sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende, dice David. Dice, no te lo digo como algo que escuché de alguien más, te lo digo porque lo he vivido. El caminar con Dios no es teoría, el caminar con Dios es una experiencia y es una experiencia personal. Mi caminar con Dios, yo no te lo puedo transferir a ti. Dios tiene tu propio caminar y tu propia relación con Él. No descuides tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Vamos al punto número 2 porque es importante. En la cueva Dios se revela de una manera que no conocías. Y el versículo 8, este es el corazón. Si tú me preguntas a mí, los teólogos, todas las personas se ponen de acuerdo que el versículo 8 es el corazón de Salmos 34. ¿Qué dice Salmos 34? Después de esta experiencia de el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman, le buscan y los defiende. Dice, si no me crees, dice David, gustad y ved, dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Alguna vez has compartido tu testimonio? ¿Alguna vez le has contado a alguien lo que Dios ha hecho por ti y le dices, también lo puede hacer en tu vida? Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Mira, qué palabra tan hermosa. David no dice escuchen, David no dice lean o memoricen, dicen prueben, experimentenlo. Pon tu confianza en Dios. Si has puesto tu confianza en algo más o en alguien más, prueba poner tu confianza en Dios y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Siempre la relación de David con Dios fue experiencia tras experiencia. David nos está diciendo en este capítulo, yo ya pasé por esta cueva, yo ya probé la fidelidad de Dios, ahora quiero que ustedes también la experimenten. Mira, hay cosas de Dios que solo se conocen caminando con Él. Y a lo mejor tú te has preguntado, qué bonito cuando tal persona ora. Qué bonito cuando tal persona habla, se mira que están muy cerca de Dios. Tú también puedes hacerlo. Eso depende de ti. Dios ya dio el primer paso. Ahora te toca a ti acercarte a Él, cultivar esa relación, cultivar esa gracia que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Mira, conocemos a Dios como Salvador cuando creemos. Conocemos a Dios como refugio cuando tenemos miedo. Le conocemos como pastor cuando estamos perdidos, como consolador cuando lloramos, como sustentador cuando ya no podemos sostenernos solos. Y dile al que está a tu lado, Dios no cambia. Lo que cambia es tu conocimiento de Dios y comienzas a confiar más en Él. Y comienzas a creer más en Él. Y en tu caminar comienzas a tener una relación como nunca la has tenido con Dios. Y quiero decirte, la cueva rompe con las falsas seguridades. Muchas veces creemos tú y yo que lo que tenemos es por lo bueno que somos o por lo magníficos e inteligentes que somos. Y empezamos a apoyarnos, dice la palabra, en nuestra propia prudencia. Y dejamos de confiar en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios. Mira, David era famoso y él podía pensar de esta manera. Su habilidad, su reputación, su experiencia, sus victorias. Él había peleado con el oso, él había peleado con el león, él había asesinado a un gigante, él ya había ganado batallas. Pero ahora estaba lidiando con la batalla del orgullo, ahora estaba lidiando con la batalla de la paciencia, ahora estaba batallando con la batalla en esa cueva, tal vez de la comodidad. Y ahí era donde Dios estaba moldeando su carácter. En la cueva David descubre algo, que tu habilidad, su reputación, su experiencia y sus victorias podían desaparecer en el momento en el que el rey le lanzó esa lanza, ¿no es cierto? Todo desapareció, todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, todo lo que él tenía, en un abrir y cerrar de ojos ya no estaba. Pero ¿quién sí estaba? Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Si tú estás apoyándote en lo que tú has construido, créeme, todo eso puede desaparecer. Si tú estás apoyado en tus propias decisiones, créeme,
todo eso puede desaparecer en un momento. Lo que no desaparece, ¿quién es? Dios. El que no cambia, ¿quién es? Dios. Confía en Dios. Dile al que está a tu lado, confía en Dios. Hace unos meses, y tengo la foto ahí, muchachos. Hace unos meses se abrió el nuevo viaducto elevado, ¿no es cierto? Sí. Y todos, no sé qué piensas de eso, ¿no? Pero era una novedad. Y todos decían, va a funcionar. Pero no es hasta que te subes, ¿no es cierto? Y hasta que aguanta los carros y hasta que aguanta el tráfico. Y me encontraba una ilustración y decía eso, un puente. ¿Cuánto le tienen miedo a las alturas? ¿Sí? ¿Le tienen miedo a las alturas? Miras para un barranco y te mareas. O te subes a una escalera y ya ocupas ayuda para bajarte, ¿no? Y entonces dice, no experimentas un puente viéndolo desde lejos. No experimentas si funciona o no. La manera en que lo experimentas es cuando te subes y te lleva de un lado a otro, ¿no es cierto? Y así es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no es para mirarse desde afuera y decir yo conocí de Dios. Es yo experimento a Dios todos los días. Es el puente para las personas, es el puente para mi familia, es el puente que me lleva a vivir una vida en transformación. Pero no puedes confiar en Dios hasta que no caminas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, vamos un poquito más adelante. Versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hay promesas muy hermosas, pero nos vamos a ir yendo un poquito más adelante. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo quiero creer que David, ahí en la cueva en la que estaba, como te digo, ya había peleado con leones, ya había hecho cosas. Yo quiero creer que leones o los leoncillos, para utilizar algo tan así, tan referente, el rey, ¿no es cierto?, de los animales, el león, hasta ellos braman y buscan comida y necesitan y tienen hambre. Pero tú y yo que dependemos de Dios, nada nos va a hacer falta. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hace algo bien hermoso en el versículo 11. Venid, hijos, oídme. ¿Con quién está hablando nuevamente? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes llegaron con él? Los enlutados, los amargados, los desechados, los endeudados, lo mejor de lo mejor. Está hablando y les está diciendo, mira, versículo 11, venid, hijos, oídme. En medio de la cueva, y esto es bien poderoso, en medio de la cueva, muchos hemos sido descalificados por otras personas. En medio del problema, en medio de la situación difícil, hemos sido descalificados por otras personas. Pero Dios utiliza a David en medio de la cueva, en medio de la prueba, y les dice, vengan, óiganme. ¿Qué les dice? El temor de Jehová os enseñaré. Yo quiero creer que esa cueva se convirtió en un salón de clases, en una aula. Y David está a punto de enseñarles, ojo, el temor de Jehová es acción. Di conmigo, acción. Y el temor de Jehová es obediencia. Ya nadie dijo amén ahí, 2 amenes por allá. El temor a Jehová, muchos piensan que es miedo, no está hablando de miedo. El temor a Jehová es hacer lo correcto, es ser íntegro. El temor a Jehová es hago lo correcto aunque nadie me esté viendo, hago lo correcto. ¿Por qué? Porque es lo correcto y es lo que le agrada a Dios. Y entonces a los enlutados, a los endeudados, a los que traían amargura, les dijo, les voy a enseñar a obedecer a Dios en medio de la cueva. ¿Estás conmigo? Sigue leyendo la historia, te la dejo de tarea. Está mejor que las novelas turcas que andas viendo, ¿eh? ¿Sí existen todavía? Amén, todos.
Claro que sí, pastor. Ah, estos hombres después fueron a convertirse en los valientes de David. Pero primero tuvieron que ser enseñados a adorar en medio de la cueva. Primero tuvieron que ser enseñados a obedecer a Dios en medio de la cueva para después conquistar reinos como los valientes de David. Vamos más adelante, mira, David está diciendo, según James Montgomery Boyce, dice, David está diciendo que el temor del Señor es hacer lo correcto, es decir, que implica obediencia. Dile al que está a tu lado, tienes que obedecer. Mira, versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Aquí viene un consejazo en el versículo 13. Guarda tu lengua del mal. Dile al que está a tu lado, pon atención. ¿Qué creíste que le ibas a decir? Guarda tu lengua del mal. No, eso es para ti. Dile, pon atención, pon atención. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ojo, David dice, pongan mucha atención a lo que está saliendo de su boca. Estamos hablando de que de continuo estará la alabanza en mi boca. Bueno, dejemos de quejarnos de los demás. Pongamos atención y da un paso más adelante David y dice, apártate del mal y haz el bien. ¿Qué dice? Busca la paz y síguela. Vamos, bien fuerte porque no te escuché. Busca la paz y síguela. Una vez más, busca la paz y síguela. Ese pleito en el que estabas esperando salir y meterte, busca la paz y síguela. Esa persona a la que querías confrontar el día de hoy, busca la paz y síguela. Y nadie dijo amén, Punto número 3, en la cueva, Dios forma el corazón para el camino que viene. Está más interesado en lo que está haciendo en ti que lo que está haciendo a través de ti. Pero muchos queremos el escenario, muchos queremos las luces, muchos queremos todo esto y en lo secreto no dejamos que Dios hable y trabaje en nuestras vidas. Y es de lo secreto de lo que podemos venir y dar en público. Lo que tú haces en secreto es lo que estás impartiendo en público. ¿Cuántos dicen amén? Mira, versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te escucha. Versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y este te lo sabes de memoria, lo has dicho varias veces. Salmos 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y los salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová. Si tú alguna vez has sentido que Dios está lejos, Dios no está lejos. Créeme, Él no se aleja de ti. Somos muchas veces nosotros mismos que tomamos pasos que nos alejan en vez de acercarnos. Él no dice que va a evitar el quebranto, Él dice que Él se acerca al quebrantado. Qué diferencia tan hermosa, pero no se queda ahí, sino que va un paso más adelante. En el versículo 17 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Decía la pastora, sé que hay problemas, sé que hay dificultades, sé que hay temporadas difíciles, sé que tal vez parece que esta cueva nunca va a terminar. Espera, espera, espera. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Puedes darle un fuerte aplauso? Un rey que nunca pasa por una cueva fácilmente termina creyendo que el reino le pertenece. La cueva destruye el orgullo, forma el carácter, enseña paciencia, produce humildad y prepara el corazón. Cuando David llegó a la cueva estaba solo. Poco después llegaron a llegar los hombres. Allí comenzó a formarse el grupo de los valientes
de David. Y antes de darle un reino, Dios le dio una cueva. Tal vez tú estás orando el día de hoy por algo en específico. Bueno, antes de darte el deseo de tu corazón o antes de cumplir por el llamado, hay cosas que Dios tiene que trabajar en ti, en tu carácter y en la manera en la que vivimos. Quizá el día de hoy tú te sientes detenido, pero no es Dios el que te está deteniendo, Dios te está formando. Hay temporadas donde Dios trabaja más en nuestro carácter que en nuestro calendario. Tantos planes que tenemos, ¿no es cierto? Y Dios te dice, vamos a la cueva, que hay cosas que tengo que quitar, hay cosas que tengo que limar. Y cuando Dios termina esa obra, el camino continúa. Le voy a pedir a los muchachos de la alabanza si me ayudan por un momento. Versículo 20. Aquí hay una profecía muy hermosa, ¿ok? Y por versículos como estos, David es conocido también como un profeta. Hay otros salmos en los que habla de Jesús y habla del futuro, pero el versículo 20 dice, Él guarda todos sus huesos, y está hablando de Jesús en la cruz y cómo ninguno de sus huesos fue quebrado, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Y el día de hoy te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Cuando pensamos en David, regularmente recordamos dos lugares muy específicos: el valle donde derrotó a Goliat y el palacio donde gobernó. Pero no podemos olvidarnos de la cueva y la enseñanza que Dios le dio, porque fue ahí donde David aprendió a escribir esta canción. Y el día de hoy David nos enseña a través del Salmos 34 una nueva canción para el camino. Dios es fiel. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios es fiel. Me están persiguiendo para matarme. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dios es fiel. Me tienen rodeado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y les temen y los defiende. Dios es fiel. Clamé a Jehová y Él me oyó. Dios es fiel.